Empezar con el estudio del libro de Marcos. Vamos a estudiar el Evangelio de Marcos y luego, cuando terminemos Marcos, vamos a estudiar el Evangelio de Juan. ¿Ok? Entonces, si usted hay cosas que no sabe de la vida de Jesús, si hay cosas que dice Jesús hizo esto o no hizo esto, lo vamos a empezar a ver en estos evangelios, ¿verdad? Por ahora con Marcos y con Juan. ¿Por qué Marcos? Por ser el primer evangelio escrito de los cuatro y porque es muy dinámico. Y después vamos a ir a Juan, porque Juan es el diferente de los cuatro, es el que tiene contenido más exclusivo, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas tienen contenido parecido, pero Juan es muy distinto a los otros tres evangelios, entonces vamos a estudiarlo también. Sí, vamos al libro de Marcos, capítulo 1, y Marcos, ¿verdad? ¿Se acuerda usted hace 3 domingos, que de hecho fue la última vez que había predicado y que los tenía aquí conmigo, ¿verdad? Eh, ¿Se acuerda quién era Marcos? El discípulo, ¿verdad? El misionero que estando en Chipre se arrepiente, ¿verdad? De la misión y abandona, ¿verdad? Aborta la misión, ¿verdad? Y entonces, cuando iba a empezar el segundo viaje misionero, recuerda, Pablo no quiere llevar a Marcos porque dice, ese nos va a poner en riesgo toda la misión, pero Bernabé dice, no, me lo voy a llevar yo entonces, ¿verdad? Voy a llevarlo a Chipre, voy a llevarlo a enfrentarse con el lugar donde él falló, donde él fracasó, ¿verdad? Lo voy a llevar conmigo, lo voy a preparar. Y todo salió muy bien para Marcos, ¿verdad? Pablo mismo después, en una de sus cartas, reconoce que lo necesita porque es un gran apoyo. Marcos es un compañero de viaje misionero y también Marcos fue traductor del apóstol Pedro en Roma, ¿verdad? Según lo vemos en la historia, ¿verdad? En la tradición de la iglesia. Entonces, Marcos, habiendo estado en los viajes misioneros y sobre todo habiendo estado con Pedro, escribe este evangelio. Entonces, el evangelio de Marcos, ¿qué es? Básicamente, el evangelio de Marcos es las memorias de Pedro que Marcos escribe. Y probablemente algunos otros relatos que él escuchó también de gente que estuvo cercana con Jesús, pero mucho de lo que Marcos escribe seguramente son cosas que Pedro de primera voz, ¿verdad?, le contó a Marcos. Y Marcos las pone en este libro. Ahora, este evangelio, si usted ha visto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son diferentes. Y Marcos tiene una característica, es un evangelio corto, es un evangelio rápido, ¿sí? Hay muchas Is, muchas Y, porque siempre va de una historia a otra, no pasa demasiado tiempo dando detalles. Jesús va de un milagro a otro, Jesús va de un lugar a otro, sí, se está moviendo todo el tiempo, es como una película de acción. Si vemos Juan, Juan es una película, si usted ha visto esas películas de los superhéroes, ¿verdad? Que las películas que comienzan con el principio, ¿verdad?, de la historia, que no hay casi acción, pero te muestran mucho el contexto. Juan explica muchas cosas, muchos discursos largos, pero Marcos es acción. Marcos es un milagro, persiguen a Jesús, hacen esto, hacen lo otro. Marcos va de un lugar a otro, ¿verdad? Y ese evangelio es así. Ahora, ¿cuándo se escribe Marcos? Marcos se escribe alrededor del año 70 después de Cristo. ¿Alguien sabe qué había pasado para ese entonces? ¿O qué estaba pasando? Estaba pasando la caída de Jerusalén y la destrucción del templo judío en mano de los romanos. Todavía para el año 70 hay muchos judíos en la iglesia, muchísimos. Y ellos están enterándose de que destruyeron su ciudad, destruyeron el templo, ¿verdad? Ya no son bienvenidos en Roma, ¿sí? Así que ahora tienen miedo, hay persecución por ser judíos y además por ser cristianos, ¿verdad? Y entonces viene esta pregunta, pues no se supone que Jesús nos iba a liberar, no que el Cristo, ¿verdad?, venía a rescatarnos. Y Marcos escribe este evangelio cuando ya no está Pedro, porque Pedro ya está con el Señor, cuando ya no está Pablo, Pablo ya también está con el Señor, cuando el templo fue destruido, cuando Jerusalén ya no existe, ¿verdad? Entonces, en medio del caos, ¿verdad?, que tienen los judíos, del miedo, Marcos escribe, no solo para los judíos, sino para toda la iglesia, Marcos escribe este evangelio que nos enseña a un Jesús que aparte de que es poderoso y hace milagros, pero también sufre.
Marcos nos enseña un Jesús que sufre. Si usted va a Mateo, usted va a ver un Jesús que es rey. Por eso están los magos trayendo regalos para un rey. Pero Marcos presenta al Jesús que sufre. Y el Jesús que sufre es el Jesús que está cercano a la gente, cercano al pueblo, ¿verdad? Porque la gente está sufriendo, pero entonces Marcos dice, te voy a presentar cómo Jesús también sufrió como nosotros, ¿verdad? En la tierra. Fue perseguido, sus discípulos le fallaban, ¿verdad? La gente parece que no le quería entender, ¿sí? Y sin embargo él vino y cumplió su misión. Entonces, Marcos, ¿para qué está escrito? Marcos se escribe para dar esperanza a los creyentes en tiempos de dificultad, para fortalecer la fe, para mostrar a Cristo como un sanador, ¿verdad? Pero también alguien que sufre, y es para acercar a Jesús a las personas, ¿verdad? Entonces, esto es Marcos, y este es el contexto del libro, cómo se escribe, y vamos al versículo 1, ¿lo tiene ahí conmigo? Marcos capítulo 1, verso 1. Y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe usted que en las cartas antiguas era muy común que en la introducción se pusiera, digamos, el tema principal de la obra, ¿verdad? Rápido, sí, en un versículo, en 2 frases, 3 frases, ya te estaban presentando el tema principal de qué iba a tratar la obra. Y Marcos no es la excepción en este sentido, ¿verdad? Los primeros 15 versículos de Marcos nos va a presentar a un Jesús en la tierra que restaura algo que se rompió. ¿Qué fue lo que se rompió? La relación de Dios con el hombre. Estuvo destruida, pero Jesús vino a restaurarla. Sí, Jesús es un líder, pero Jesús es un líder que tiene visión. Es un líder que sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Él viene, por ejemplo, Jesús no viene solamente con su poder a decir, pues vamos a ver qué sale, ¿verdad? Vamos a ver a quién sanamos, vamos a ver a quién convencemos. Jesús viene con un plan, vamos a establecer el reino. Viene a establecer el reino, ¿verdad? Reconstruir esa relación con el Padre. Después, el siguiente paso es Jesús se va a ir para dejar a la iglesia delegada para que la iglesia expanda el reino. Es la segunda fase del plan de Jesús. Y es la fase en la que estamos ahora. Y la tercera fase del plan es regresar a tomar posesión del reino. Dice que Jesús no se quedó toda la vida aquí, toda la eternidad aquí predicándole a todo mundo. Jesús delegó una iglesia para que lo haga, para que se expanda, para que se multiplique, y después Él viene a tomar posesión, como la parábola de los talentos, ¿verdad? El patrón llega, da los talentos, se va y regresa para ver cómo se multiplicaron esos talentos, ¿verdad? Entonces Jesús es un líder visionario, pero lo que comienza hablando Marcos, aunque parece algo normal, ¿verdad? Son palabras que las leemos y decimos, eso está muy X, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero vamos a estudiar estas palabras que están hablándose aquí, porque Marcos dice 3 cosas polémicas, audaces y valientes, ¿sí? Entendiendo el contexto en el que se escribe este libro, y lo primero que dice, que es el principio de ¿qué? Del Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias. Evangelión, buenas nuevas, ¿verdad? Algo novedoso que es bueno. Y estas buenas noticias, el evangelión era presentado por un heraldo. Y el heraldo anunciaba, ¿verdad?, las buenas noticias al pueblo. Pero ¿cuáles buenas noticias? ¿Cualquiera buenas noticias? No. Es decir, ¿ganaron los Tigres? ¿Eso es un evangelio? No. Para algunos, ¿verdad? El evangelio, en el contexto de Roma, tenía que ver con 3 cosas. Primero, con una victoria militar. Cuando se gobernaba otro país, se conquistaban nuevas tierras o se ganaba una guerra, era un evangelio, era una buena noticia. Y el heraldo lo anunciaba, le ganamos a los turcos, ¿verdad? Era una buena noticia, era un evangelio. Pero otra razón era el nacimiento del futuro emperador
o la llegada del nuevo emperador o el nacimiento de alguien de la casa del emperador. Nació el nieto del emperador. El emperador acaba de tomar posesión. El emperador, ¿verdad?, acaba de casarse. Eso es un evangelio en el contexto de Roma, ¿verdad? Y la tercera son los edictos imperiales, nuevas reglas. El emperador ha dicho que ahora se va a hacer esto y ya no se va a hacer aquello. Es un evangelio, una buena noticia, aunque para la gente no siempre significara eso, pero si el rey decía que así era, así era. Desde hoy ya no se permiten las ventanas cuadradas, ahora todas tienen que ser redondas y esto es una buena noticia para todos. Y era un evangelio. El evangelio, en el contexto de Roma, tenía que ver con el rey y con su ejército, con su familia y sus decisiones. Es decir, todo estaba ligado al emperador. Si nacía alguien que no tenía nada que ver con el rey, no era el evangelio de Roma. No importa, es decir, pues qué bueno por ti, pero no nos incumbe a los demás, ¿verdad? Las únicas buenas noticias que valían para ser evangelion o buenas noticias eran las que tenían que ver con el César. Y sin embargo viene aquí Marcos y comienza a usar la palabra evangelio para definir la historia de otra persona que no es el César. Esto en Roma es un acto deliberado, descabellado y polémico. Porque Marcos está escribiendo, hay alguien de quien se puede decir hay evangelio, además del César, ¿verdad? Y este es Jesús, ¿verdad? Esto es polémico porque va en contra de las leyes y de las reglas humanas, del orden de Roma, ¿verdad? De ese orden que muchas veces nosotros decimos, nos acogemos a las leyes humanas y decimos, tenemos que cumplir las leyes humanas, ¿verdad? Pero a veces esas leyes humanas pueden funcionar para atropellar al inocente y sin embargo nosotros nos encanta el orden y decimos, así dice la Biblia, ¿verdad? Pero fíjate lo que hace la iglesia. Este acto es contrario a la ley y al orden de Roma, porque está anunciando a otro emperador, a otro que tiene autoridad para producir evangelios, y ese es Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia primitiva usa esta palabra, evangelio, y la saca del contexto del emperador y la pone en el contexto de Jesús, sí, con otra cosa, porque no tiene que ver con el emperador, pero además, el rey de los cristianos, aparte es invisible. No lo puedes ver. Ese Jesús ya no está aquí, ¿verdad? Vamos a hacer un evangelio de alguien que ni siquiera los romanos pueden ver. Entonces vamos a comparar al César con un rey nuestro que nosotros pusimos y que además no pueden ver. Ni siquiera es un hombre alto, es un hombre que no pueden ver, ¿sí? Entonces, para Roma esto es censurable. Esto es motivo de persecución. Esto es motivo de censura, ¿verdad? Estas palabras, porque están diciendo, nosotros tenemos un evangelio, es decir, tenemos un rey, tenemos una constitución, tenemos una forma de vivir, tenemos una ética diferente. Estamos dentro de Roma, pero no nos apegamos a la ley, sino primeramente nos apegamos al evangelio, a nuestra propia constitución celestial. La de Roma nos va a quedar en segundo término, ¿verdad? Los cristianos eran perseguidos, no tanto por ser cristianos, como sí lo eran por no acceder a adorar al César. Entonces las palabras de evangelio son polémicas, son audaces, ¿verdad? Cuando alguien te diga, no sé si te lo han preguntado, pero si alguien te dice, ¿dónde dice la Biblia que tengo que ir a la iglesia para ser cristiano? ¿Dónde dice la Biblia, no puedo ser cristiano en mi casa sin ir a la iglesia? No sé si alguien te lo ha dicho, ¿verdad? Bueno, enséñale esta palabra, porque esto es la prueba de que estas cartas no estaban diseñados para que llegaran a todo el mundo. Marcos no escribió el Evangelio para que todo Roma se enterara. Lo escribe para que se entere la iglesia. Están escritas para que se lean en la congregación de los santos. Cualquiera que aparezca en este libro es inherente, ¿verdad? Está ahí, está implícito
¿verdad? Que está congregándose. Si no te congregas, no puedes saber de Marcos. No puedes saber del Evangelio porque se va a leer en la congregación. No es algo que va a salir al emperador, ¿verdad? Tenían que cuidar esa parte. Entonces, quienes recibían la carta, le iban a escuchar, estaban en el contexto de iglesia. Entonces, la primera palabra audaz es Evangelio. ¿Cuál es la segunda palabra polémica, confrontativa que usa Marcos? Jesucristo. Porque la palabra evangelio me mete en problemas con los romanos. Y la palabra Jesucristo me mete en problemas, pero ahora con los judíos. Porque no nada más es el evangelio de Jesús. Es el evangelio de Jesucristo. Es decir, del ungido que los judíos estaban esperando. ¿Verdad? Las primeras persecuciones no vinieron de Roma a la iglesia. Las primeras persecuciones vinieron de los judíos. La puedes ver en el libro de los Hechos. Primero los judíos, después los romanos. Pero Marcos aquí también se mete en problema con los judíos que no eran cristianos, que no creían en Jesús. Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Es el ungido. Todavía en ese tiempo había sinagogas en las diferentes ciudades y los judíos se reunían. Y los judíos se reunían y agarraban sus cartas del Antiguo Testamento y agarraban a los profetas y empezaban a leerlas. Y ellos decían, ¿verdad? Aquí estamos esperando al Mesías que ha de venir. Algunos pensaban en un Mesías político, a otros pensaban en un Mesías apocalíptico, pero todos esperaban a alguien. Y ellos se juntaban. Imagínense, cada sábado, ¿verdad? Aquí estaban todos y yo hablando y diciéndoles, estamos esperando que aparezca el Mesías. Y estamos esperando que aparezca el Mesías, ¿verdad? Y estamos esperando que aparezca el Mesías. Y Marcos dice, ¿qué creen? Ese Cristo ya apareció, aunque no lo quieran reconocer, ¿verdad? Ese Cristo ya está aquí. Ese ungido era Jesús a quienes los saduceos crucificaron, a quienes los fariseos quisieron apedrear, ¿verdad? Todavía lo están esperando, pero ese Cristo ya llegó, ya predicó, ya sanó, ya hizo obras aquí, ya nos liberó del pecado, ya lo crucificaron, ya resucitó y dijo que viene de regreso. Entonces lo que Marcos está diciendo es, yo les voy a contar la historia, que es el Evangelio, es decir, las buenas noticias de nuestro Rey, y ese Rey nuestro es Jesucristo, que fue ungido y que es el Mesías. Pero no se queda ahí. Después viene una tercera frase. ¿Cuál es? Es que no nada más es Rey, no nada más es el Cristo. Tienen que entender que también es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios en mayúscula, ¿verdad? Y esta última declaración es quizá la más audaz, porque mira, la palabra evangelio pone a Jesús al nivel del César. Aquí está el César y aquí está Jesús. Los dos pueden dictar evangelios. Pero la palabra Hijo de Dios pone a Jesús por encima de cualquier rey en la tierra. En el Antiguo Testamento se usaba el término Hijo de Dios para hablar de ángeles, para hablar de Israel, para hablar de algunos reyes, pero en el contexto de Marcos, Hijo de Dios está elevando a Jesús al nivel de la deidad, ¿verdad? Porque un hijo no es creado con las manos, un hijo es engendrado y tiene la naturaleza del Padre. Jesús no es creación. Ahí es donde se equivocan, ¿verdad? Quienes afirman que Jesús fue creado por Dios, como con las manos, pero Jesús es desde la eternidad engendrado. Hijo de Dios, es una persona de la Trinidad de Dios, está al nivel de la deidad, ¿verdad? Es divino, comparte la naturaleza del Padre. Jesús no es el primer creado, Jesús es hijo de Dios, uno con Él. Entonces Marcos dice, vamos a comenzar, les voy a contar la historia, pero no es cualquier historia, son las buenas noticias del Rey, ¿verdad? Que es Jesucristo, Jesús el ungido, y que además es el Hijo de Dios. Es Dios y es divino y le deben
adoración. Así comienza Marcos 1, con un resumen teológico de la persona de Jesús. Estas tres cosas, si a ti se te olvida todo acerca de quién es Jesús, siempre ve a Marcos 1:1, porque vas a ver que Él es Rey, que Él es Cristo y que Él es Dios. Amén. Entonces, este es el inicio, ¿verdad? En este evangelio. Ahora vamos a ver el versículo 2. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí yo envío a mi mensajero delante de ti para que prepare tu camino. Voz que proclama en el desierto: preparen el camino al Señor, allanen sus sendas. Verso 4, Juan bautizaba en el desierto, proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y entonces vamos a ver ahora, ¿verdad? Y en esto nos vamos a centrar en lo que resta del mensaje, del ministerio de aquel que anuncia la llegada del Mesías, aquel que prepara el camino para lo que va a ser Jesús en su ministerio. Porque hay uno que viene a abrir camino y viene a preparar un camino, ¿verdad? Y ese es Juan. Sí, entonces, después de introducirnos a Jesús, Marcos nos va a introducir a Juan el Bautista, ¿verdad? Y se acuerdan que dijimos que el Evangelio eran las noticias del rey, pero hay un heraldo, y el heraldo es el que lleva la noticia, ¿verdad? El heraldo es el que corre por todas partes a decir la noticia del emperador. Y Juan viene a ser el heraldo que le va a avisar a la gente: Cristo viene, Cristo está aquí, su ministerio está por empezar, es tiempo de que se arrepientan. Y esto es la iglesia, porque este es el trabajo de anunciar el regreso de Cristo. En ese sentido somos heraldo como Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces Juan, dice la Biblia, que fue profetizado ahí en el versículo 2, y que lo profetizó el profeta Isaías. En realidad, el pasaje del 2 y del 3 es una mezcla del profeta Isaías y el profeta Malaquías, ¿verdad? Cuando tú vas en tu casa a Isaías 43 y a Malaquías 3:1, tú vas a encontrarte estas afirmaciones que están en Marcos. ¿Y por qué Marcos usa dos pasajes del Antiguo Testamento para hablar de Juan el Bautista? Para enseñar que el ministerio de Juan tenía una carga profética importante, ¿verdad? Era para validar. Si tú recibes una carta de una empresa, una compañía, ¿verdad? Viene la firma del presidente, pero además siempre viene la firma del vicepresidente. Y uno dice: ¿y si ya firmó el presidente, verdad? ¿Para qué firme el vicepresidente? Para darle más peso a la carta, ¿verdad? Es decir, no nada más es uno, aquí todos estamos de acuerdo en esto. Sí, te firmó el presidente y te firmó el vice, ¿verdad? Entonces aquí lo que hace Marcos es decir, declarado por Isaías, declarado por Malaquías, el ministerio del heraldo que viene a preparar el camino para Jesús. Jesús mismo, en Juan 5, declara, ¿verdad?, que Juan dio testimonio de él. Jesús, cuando comienza, ya algunos podían tener una idea del trabajo que iba a hacer, porque hubo quien estuvo dando testimonio de él. Regresó el profeta. ¿Sabes que en Israel el ministerio profético se detuvo, ¿verdad? Después de Malaquías, y no hubo profeta. Pero estaba en la mente del judío que cuando llegara el Cristo iba a regresar el ministerio profético. Juan viene a reabrir el ministerio profético, ¿verdad? Y viene a declarar entonces: viene Cristo. Eso hace ruido. Cuando viene Juan como profeta, entonces viene esta mentalidad: entonces el Cristo ya está cerca. El Cristo ya está por algún lado, ¿verdad? Ya está quizá predicando, ya anda haciendo algo. Sí, y es lo que hace Juan. Los verdaderos creyentes, los verdaderos profetas, maestros, los cristianos en general, anuncian el evangelio como un heraldo, que van y entienden su trabajo de preparar el camino para la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Entonces Juan fue profetizado.
Y Juan es una voz, dice el versículo 3, voz que proclama ¿en dónde? En el desierto. ¿Y qué significa que Juan sea una voz que proclama en el desierto? ¿Qué es el desierto para el judío? Métete en la mente de los hebreos. ¿Dónde estuvieron los hebreos 40 años? Purificándose. ¿Sabes que cuando vino esa estructura, ese Baal, ese becerro de oro que se hicieron, hubo muchos muertos? Los que se corrompieron, muchos egipcios, que se unieron. Cuando vieron que los judíos se iban, dijeron, también vámonos, ¿verdad? Y ya cuando vino la prueba, ya no les gustó. El pueblo se fue purificando en el desierto. Los que hablaron mal de Moisés, ¿verdad? Y se los tragó la tierra. Los que murieron por comer muchas codornices, ¿verdad? Se enfermaron. Los de las serpientes. Todo el pueblo de a poco se fue purificando. Para el judío, en su mente, el desierto representaba un tiempo de purificación. Por eso Jesús, aunque Jesús no tenía que ser purificado, pero fue tentado, fue llevado al desierto, ¿verdad? Para abrir su ministerio. El desierto, en el contexto judío, era muy importante porque significa purificación, significa preparación, ¿verdad? Es donde Dios me va a procesar para quitarme todo lo que me estorba, ¿verdad? Soy oro puro, pero es que estoy lleno de otros minerales, pero es que el fuego lo que va a hacer es separar, ¿verdad? Toda esa basura que tal vez no sirve. Entonces, para el judío representa eso. Juan está predicando en el desierto y representa para el pueblo la oportunidad de purificación. Sal de tu afán de la vida diaria y ve al desierto, porque hay una voz que está hablando en el nombre de Dios. Deja lo que estás haciendo, deja tu jornada de hoy. Yo sé que es miércoles, yo sé que es martes, yo sé que hoy te toca trabajar en la finca todo el día, pero deja hoy lo que estás haciendo, porque en el desierto algo está pasando y te vas a encontrar con lo que Dios va a hacer en tu vida. Eso es lo que está pasando en Israel. La gente está saliendo de sus trabajos, de sus casas y se está yendo al desierto a escuchar a un Señor que está hablando de que Cristo viene, ¿verdad? Ni siquiera es en la comodidad de la ciudad, es en el desierto. Vamos a apartar a la gente de su afán, porque hasta que no nos apartamos de nuestro afán, de nuestro juego, ¿verdad? El de la vida, entonces es que podemos escuchar la voz de Dios. A veces estamos tan preocupados por la economía, preocupados por la salud, preocupados por otras cosas, ¿verdad? Y son como zumbidos que hay en nuestra cabeza todo el tiempo, voces que nos están hablando, ¿verdad? Vas caminando y tú estás haciendo una cosa, pero estás pensando en 5 cosas diferentes, ¿verdad? Y son como moscas que están ahí. Y no podemos escuchar la voz de Dios. Y Dios quiere sintonizar con nosotros. Entonces, ¿qué requerimos? Salir al desierto, a donde no hay afán, a donde no hay, ¿verdad?, ninguna otra preocupación más que escuchar la voz de Dios. Es una disciplina espiritual. Si tú vas a Salmos 27:4, te vas a encontrar que dice el salmista, mi deseo es estar en el templo del Señor y recrearme en su templo, divertirme como un niño en su templo, deleitarme en su presencia. Pero esto requiere un corazón, ¿verdad?, que se entrega al Señor. Por eso Juan tiene que predicar en el desierto, donde no hay afanes, donde la gente no está preguntándose, ahorita vienen los romanos a ver si no me piden ir y llevarles el mandado. Donde la gente no está pensando, ahorita pasa el de los churros, ¿verdad? Mientras está predicando Juan. En el desierto no hay nadie. En el desierto no pasa el de los elotes, en el desierto no hay negocios, en el desierto no hay nada. Solo escuchar la voz que clama en el desierto es todo. Y a veces requerimos salir al desierto, apartarnos de todo y escuchar la voz de Dios, ¿verdad? A Dios en ocasiones no lo vas a encontrar más que en los desiertos de tu vida. Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, no este Juan el Bautista, el que escribió Apocalipsis, ¿dónde estaba? En Patmos, en una isla desierta, un domingo en la mañana quizás, a la hora del servicio.
Si hubiera estado él donde vivía, habría estado en la iglesia sirviendo. A lo mejor era el que tocaba el piano, era el que predicaba, ocupado con la gente. Pero cuando Juan es llevado a una isla desierta donde no hay nada, donde no hay trabajo, ni siquiera ministerio, porque pues, ¿a quién le predicas en la isla desierta? ¿Verdad? Solamente le quedó escuchar la voz del Señor. Y viene Apocalipsis. En Patmos. ¿Cuándo ve Moisés la zarza? No es en Egipto, no es en el templo del faraón, ¿verdad? Es en la soledad. Si no dejamos que Dios nos detenga, podríamos no escucharlo, pero es una voz, Juan entonces, que clama en el desierto. ¿Pero qué está clamando? ¿Verdad? ¿Qué dice ahí en el verso 3? Voz que proclama en el desierto. ¿Qué proclama? Preparen camino al Señor, ¿verdad? Aparejad el camino del Señor. Enderezad sus veredas. Es decir, vayan acomodando el camino al Señor. Esa es la proclamación de Juan. Juan dice, preparen el camino. No solo esperen al Mesías. Prepárenlo. Preparen su llegada. ¿Cómo recibes al rey? Si supiéramos que Alá, quien viene el presidente, ¿tú crees que todo será muy tranquilo? No vayas tan lejos. Si viniera un artista bien famoso, ¿tú crees que todo estaría muy tranquilo? Ya estarían las escoltas de los policías, las motos, ¿verdad? O las patrullas, aquí no hay motos, ¿verdad? Pero las patrullas, sí, con las luces encendidas, calles cerradas, ¿verdad? Lugares, andarían helicópteros por todas partes preparando el camino. Y nosotros decimos que esperamos al rey, ¿verdad? Esperamos al Mesías. Pregunta es, ¿qué camino estamos preparando? Juan viene y le dice a Israel, ¿ustedes están diciendo que esperan al Mesías? Pero no los veo preparando el camino para que llegue. No es cualquiera el que viene, es el rey. Preparen el camino del Señor, ¿verdad? La iglesia no solo está llamada a esperar al Mesías. ¿Cuándo están esperando el regreso de Cristo? Pero entonces también estamos llamados a preparar el camino, preparar nuestro corazón. Jesús lo dijo, ¿verdad? Acuérdate de la parábola de las mujeres, de las lámparas, las novias, ¿verdad? Preparar nuestro corazón, prepararnos con nuestra vida y prepararnos predicando, preparando al mundo para recibirlo. Que la gente esté expectante que Cristo viene. Eso es lo que Juan está diciendo, ¿verdad? Enderecen las sendas, preparen el camino, aparejadlo. Es decir, vamos a ponerlo llano, ¿sí? Vamos a ponerlo plano, ¿verdad? Que no haya bordes, que no haya baches, que no haya piedras. Nuestro rey no puede andar en piedras. Vamos a hacer la iglesia limpia. El novio no puede estar esperando una iglesia con manchas en el vestido, ¿verdad? No puede andar. ¿Quién de ustedes, cuando usted se casó, quién con el vestido puesto antes de la boda comió mole? Porque no había nada más importante que la blancura del vestido. No las vi, pero estoy seguro que se levantaban cuando caminaban. Se cuidaban la cola si tenían cola larga, ¿verdad? Iban viendo que ningún niño se les trepara encima. Es decir, porque lo que más importa es la blancura del vestido, es lo que va a lucir. Y la iglesia, ¿verdad? Tiene que ser blanca en el sentido que tiene que estar limpia para el Señor. No podemos estar manchados de pecado. Aparejar el camino es preparar la venida. ¿Estamos preparados para que Cristo venga? ¿Estamos preparados para que Jesús llegue y diga, buen siervo fiel, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? ¿Somos las novias con las lámparas llenas de aceite? ¿O estamos dormidos en nuestra vida cristiana, esperando que Jesús no llegue tan tarde antes de que se me acabe el aceite, porque si no, no sé qué voy a hacer? Juan dice, preparen el camino, y también les dice, y enderecen sus veredas. Es decir, ¿cuáles? Las de ustedes, las sendas en las que ustedes caminan. Juan
Juan el Bautista no era un predicador muy carismático, ¿verdad? Pero él está diciendo a la gente, entonces, el camino, pero también ustedes, los que escuchan, las sendas de su vida, ¿verdad? Emparéjenlas. Esto no es un consejo de vivir bien. No es un consejo de hijo, pórtate bien. No es un consejo de haz caso, ¿verdad? Esto es requieres enderezarte hoy. Es una orden imperativa de Juan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reino de Dios se está acercando. Ya, o sea, ya el reino está acá, ya no puedes andar con cosas. Enderézate hoy, ¿verdad? Jesús viene, el Mesías está por llegar. Y si nadie endereza su camino, no lo van a reconocer, se van a quedar fuera del proyecto divino. Mira los fariseos, sabían todo de la ley, pero sus caminos no estaban derechos. Y tuvieron a Jesús enfrente y no supieron quién era. Es más, lo querían apedrear. Entonces, Primera Timoteo dice en el capítulo 2, ¿verdad? Y lo voy a citar textualmente, Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, por Dios no queda, porque Dios está en la mejor disposición de salvar a todos, de salvarte a ti, a tu familia, ¿verdad? A nuestros amigos, a la gente con la que caminamos, ¿verdad? Pero Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz. Hay veces que a Jesús solo lo puedes entender desde el contexto de la cruz. Crucificado tú, puedes entender la forma en la que Jesús actuaba. Pero abajo de la cruz no podemos entender por qué Jesús hacía todo lo que hacía. ¿Verdad? Entonces hay un llamado a la acción, ¿verdad? Es importante que la iglesia se despierte, que la iglesia prepare el camino, que la iglesia enderece sus veredas. Y piénsalo, no me respondas, pero ¿crees que la iglesia lo está haciendo hoy en día? Es decir, podemos estar confiados de que si el Señor viene, estaría satisfecho, ¿verdad? Con todos los creyentes. Piensa nada más en nuestra ciudad. ¿Jesús estaría satisfecho si viniera? ¿Sería recibido como se merece? Nuestra vida daría fruto de lo que realmente es el Espíritu Santo. Y si no, entonces hay un llamado a la acción. Lo que Juan el Bautista predica es enderecen su vida, preparen el camino, porque Jesús, el Mesías, ya viene. Esa es la voz que clama en el desierto. Y como Juan, nosotros tenemos ese ministerio. Vamos a ver el verso 4. Juan bautizaba en el desierto, proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y toda la región de Judea, verso 5, y todos los que habitaban en Jerusalén salían a él y los bautizaban en el río Jordán una vez que confesaban sus pecados. Fíjate esto, Juan bautizaba en el desierto proclamando el bautismo de arrepentimiento, ahí en el río Jordán. Un río importante, pero no tan bello. Y predica en el desierto, donde hace calor, donde está el sol pegando, donde no es tan cómodo. Juan el Bautista no es alguien que requiere de una plataforma para cumplir con su propósito. Juan no requiere de un gran altar, ¿verdad? Muchos sueñan con estar frente a miles o con estar con los eruditos, ¿verdad? Con estar en un lugar que tenga el eco perfecto, pero Juan está predicando en el desierto, no con los expertos en la letra y en la teología, sino con el pueblo de Israel. Y la Biblia siempre ensalza a los hombres, no que predican con los eruditos o que creen que son eruditos, sino los que van con las personas del mundo, ¿verdad? Y las sacan de su condición de pecado que los aleja de Dios. El desierto es un lugar de restauración, de reflexión, fuera de la pomposidad, fuera de todo aquello que llama la atención y que puede distraer la mente de la persona del objetivo, porque en el desierto no hay nada
y no importa nada, no importa ni cómo vienes vestido en el desierto, lo único que importa es que escuches al profeta y lo que está hablando, ¿verdad? ¿Cómo llevamos a las personas a la incomodidad del desierto? Porque fíjate esto, había en Galilea sinagogas, en Jerusalén había un templo, había donde adorar a Dios, donde predicar, pero Juan el Bautista sacó a la gente de esos lugares y la gente dejó de ir a la sinagoga para ir al desierto, para escuchar un mensaje, ¿verdad?, de un profeta. Y Juan no solo predicaba, sino que también dice la Biblia que bautizaba, ¿verdad?, que eran bautizados. Confesaban sus pecados, es decir, había arrepentimiento, no es que se los guardaban, porque nosotros muchas veces lo que hacemos es, los confesamos en nuestro corazón. Le decimos al Señor, ¿verdad?, en nuestro corazón, perdóname porque hice esto, ¿verdad? Lo que hacían ellos era, uno a uno, confesarse sus pecados, y una vez que los confesaban, entonces eran bautizados, ¿verdad? Hoy nosotros tal vez por miedo, ¿verdad?, al que dirán, porque tenemos experiencias a lo mejor de gente que habla lo que no debe, tenemos miedo a estas cosas. Pero lo que vemos aquí en la Biblia, lo que hace Juan, ¿verdad?, es tan convincente, su mensaje es tan punzante, que lo que hace la gente es confesar lo que hicieron. Es decir, ya no aguanto más, ¿verdad? Tengo que confesar mi pecado, tengo que decir lo que he hecho mal, tengo que decir lo que ando haciendo cuando nadie me ve, de quién ando hablando mal, cómo me ando comportando, ¿verdad? Cómo le ando echando miradas a la vecina, tengo que decirlo. Y arrepentido, y entonces Juan los toma y los bautiza, ¿verdad? Una vez que se arrepentían, era un cambio radical. Cuando la gente, amado, no requería 5 años para a ver si ya se entregaban al Señor. Cuando se convertían de una. Y era lo que se esperaba. Porque cuando entiendes la urgencia de que el Mesías viene, no hay tiempo para esperar. La gente no está esperando, ¿verdad?, a ver si me convenzo de convertirme. Los que se convierten entran de lleno. Y eso es lo que pasa con el Israel al que Juan le predica, ¿verdad? Es un cambio radical. Ya no mantienes amistad con el pecado, con lo que ves que destruye tu familia, con lo que ves que destruye tu matrimonio. ¿Tú sabes qué es lo que está arruinando tu vida? Todo eso, lo que hace llorar a los padres, lo que hace que los hijos tengan amargura, eso es a lo que el creyente le tiene que dar la espalda. Y es a lo que Juan les estaba invitando a hacer a las personas. El desierto funcionó como templo para la gente del pueblo. Y es contrario a la religión organizada de la época. Si tú querías escuchar a alguien, tú ibas a escuchar a los fariseos, quizás hasta a los saduceos. Ibas a ir al templo a dar ofrenda. Ibas a ir a la sinagoga a escuchar a los que leen la ley. Eso era la religión organizada. Pero era tan exclusiva que el poder era de unos pocos. Solo algunos tenían derecho de leer las cartas. Solo algunos tenían derecho de conocer. Los demás se van a dedicar más que a escuchar. Pero esto no es el plan de Dios, amado. Juan hace de uso público las verdades que estaban en el Antiguo Testamento, pero tiene que hacerlo fuera del templo, tiene que ir al desierto. Requerimos, amado, creyentes, predicadores del desierto como Juan, que saquen a la gente de sus afanes y de los ruidos que hay en sus cabezas que no los dejan escuchar a Dios. Entonces en el verso 5 vemos a la gente saliendo de las aldeas, saliendo de todas partes, ¿verdad? De Judea, los que habitaban en Jerusalén salían a él y los bautizaban en el río Jordán. No por comodidad, no era más cómodo, no era más conveniente que la sinagoga, no era más fancy, pero ahí estaba la verdad. Y cuando está la verdad en tu boca, en donde quiera que estés, se vuelve el desierto de la persona donde puede reencontrarse con Dios.
donde puede cambiar su forma de vivir. Tu trabajo, mi trabajo como creyente, cuando hablamos con la gente, es sacarlos al desierto, donde no hay afanes. Porque si tú escuchas a la gente está afanada. Nada más en este 2025, nada más en lo que va el 2025, ya hemos tenido el problema con lo de la migración. La guerra de Irán e Israel. La guerra de Palestina, o más bien la matanza de los palestinos. Hemos tenido, ¿verdad?, crisis económica. Todo está más caro. Nada más en lo que va del año. Y faltan 5 meses. Y tú escuchas a la gente y la gente está fumando. Compra aguas, compra rollo, compra esto porque ya no sabemos si va a haber, ¿verdad? Escuché que un buque allá en Arabia no lo dejaron pasar y traía aguas. Y entonces ya no va a haber aguas. Y viene escuché que en China, ¿verdad? Alguien se enfermó de una gripe bien rara. Y ahí viene otra pandemia, ¿verdad? Y escuché que lanzaron un misil por allá. Y la gente está afanada. La gente está preocupada. No hay trabajo, no hay dinero, todo está más caro. Pero en ese contexto la gente difícilmente escucha al Señor porque la gente está dando vuelta en su cabeza. ¿Qué es lo que hace Juan el Bautista? ¿Qué es lo que hace el profeta? En tu plática, te llevo al desierto donde no te importa nada más que tu pecado y tu necesidad de dejarlo ir para abrazar a Cristo Jesús. Ese es el trabajo de la iglesia. Juan, ahora, mira el verso 6, lo que dice la Biblia. Juan llevaba puesta una vestidura de pelo de camello y ceñía sus lomos con un cinto de cuero y comía langostas y miel silvestre. La vestimenta de Juan hace referencia a un profeta en el Antiguo Testamento. En Segunda de Reyes capítulo 1, y es el profeta Elías, donde habla de cómo se vestía como Elías. ¿Y qué tiene que ver eso? En la mente del judío estaba la tradición o la idea de que cuando llegara el Mesías iba a regresar el profeta Elías. Porque Elías se fue en un carro de fuego. Lo que ellos están pensando es cuando venga el Mesías, Elías va a regresar. Pero ese Elías no era Elías, pero era Juan, vestido como Elías, predicando como Elías y en el desierto como Elías. Porque Elías no andaba quedando bien con nadie y Juan tampoco. Tú ves a Eliseo, tú ves a Samuel, ¿verdad? Y cada uno, ¿verdad?, tenía su carácter fuerte, pero si algo tenía Elías, es que Elías no quedaba bien con nadie. Elías se peleó con la esposa del rey. ¿Quién se anda peleando con la esposa del rey? Que además mandaba al rey, porque Jezabel era la reina por sobre Acab. Pero Elías no andaba quedando bien con la gente. Y Juan tampoco. Entonces, cuando el judío veía a Juan y lo veía vestido como estaba vestido y predicando, todo raro, así con la piel de camello y comiendo langosta, todo extraño, estaban viendo al profeta Elías. Él no solo predicaba con sus palabras, él predicaba con la vida entera. Eran las señales físicas de que el Mesías venía, de que el tiempo del regreso de Jesús, o de la llegada del Cristo, perdón, estaba cerca. Lo que tanto habían esperado, la gente que lo captó, lo entendió y lo creyó. Las señales, ¿verdad? Entonces, ese Juan es como Elías, se viste como Elías, ¿verdad? Predica como él. Es como si Elías hubiera tenido un hijo muchos años después y ese hijo estuviera predicando en el desierto. Y la gente lo entiende, ¿verdad? Y saben entonces que viene Cristo. Qué importante es, y aquí hablamos de la vestimenta, pero realmente hacemos referencia a la vida. Qué importante es que no solo prediquemos con palabra, sino que prediquemos con vida y ejemplo a la gente, ¿verdad? El líder, el que Dios envía, el profeta, el que es apóstol, el que es evangelista, no solo lo hace con su boca, sino con su vida. Es diferente. Mira, un terapeuta, un psicólogo, un maestro, sirve nada más en lo que hace en el escritorio, pero después puede hacer con su vida lo que sea. Si él puede ser psicólogo
y dar consejería matrimonial y él tener 20 divorcios. Y no importa, porque lo que importa es lo que él va a decir. Pero con los hijos de Dios no funciona de esa manera. Lo que dices es tan importante como lo que vives, ¿verdad? Y Juan predica con su boca, pero predica con su forma de ser y la gente está viendo estas señales del profeta. ¿Y el profeta qué come? Come langosta y miel silvestre. Entonces el profeta era rico. La langosta hoy es comida de ricos. La langosta originalmente era comida de esclavos, ¿sí? Y la langosta era lo primero que podías agarrar en el agua. Lo que Juan come es comida de austeridad, langosta y miel, ¿verdad? Es lo más barato que había. Entonces, y esto se entiende en el contexto. El mundo hebreo, en ese tiempo, en ese contexto, en el mundo hebreo, todos eran pobres. No había clase media, no existía. Solo los saduceos eran clase alta. Pero ni los fariseos eran ricos, ellos también eran pobres. Todos los hebreos eran clase baja. Y Juan, aunque es profeta y está profetizado en el Antiguo Testamento y es enviado por Dios, no llega desde arriba a predicarle a los de abajo. La gente ya estaba cansada de los que predicaban desde arriba. Los saduceos hablaban desde arriba, pero ¿quién hablaba desde abajo? Y entonces Juan el Bautista sale y sale de entre la gente a comer la comida de la gente y a vivir incluso de una forma más austera de lo que la gente vivía. Entonces, cuando veían a este señor predicando y comiendo solo langosta, el señor que en la tarde había hecho berrinche porque había comido langosta con papa, veía a Juan predicar y decía, no tengo razones para estar como estoy. Porque si ese hombre, teniendo menos que yo, es tan fiel y es tan ungido por Dios, me doy cuenta que mi visión de las cosas está en el lugar equivocado. Juan predicaba con todo lo que él era. Él era una predicación completa, su forma de vivir. Pero así quería Dios. Y no estoy diciendo que Dios no quiere usar gente. Dios usa gente en todos los contextos, ¿verdad? Y en todos los ámbitos. Pero en este caso en específico, se requería de un hombre como él, sí, que no estuviera en esos lugares. No fue plan de Dios que Jesús viniera de los saduceos, de los líderes, de los que conocían la ley o de los que controlaban el templo, sino que viniera de la gente de abajo. Vino un carpintero. El hijo del carpintero viene a ser el Mesías y viene a ser el que le predica a las multitudes. Muchos pueden hacer mucho para Dios, pero no lo hacen porque no sienten la capacidad o creen que no vienen de la cuna necesaria para hacerlo. Porque el apellido no les representa nada bueno, porque su vida tal vez no está en el ojo de alguien que quiera imitar, ¿verdad? Es decir, no sienten vidas atractivas que llamen la atención. Y estamos en un mundo donde aparentemente hay que ser muy atractivo para que la gente te quiera seguir en todo lo que hagas. ¿Verdad? Tú ve a Instagram y vas a ver gente que se la pasa viajando. Yo no sé cómo la hace esa gente. Todo lo que suben es vacaciones. Y eso nos crea una idea en nuestra mente, ¿verdad? Pareciera que si no estoy en Europa cada 15 días, algo estoy haciendo mal. Pero el Señor no busca gente preparada o gente con el amplio conocimiento teológico. Jesús, Dios no está buscando creyentes, ¿verdad? Que vengan de un cierto nivel y de una cuna de renombre. No tienes que ser un Lascurain o un Rockefeller o un Garza. Lo que tú eres es suficiente si estás dispuesto para el Señor. Y Juan es uno de ellos, ¿verdad? Cuando la gente veía a Juan, la gente decía, este me entiende. Lo mismo que con Jesús. Este sabe lo que estoy pasando. Este está comiéndose lo mismo que yo me comí. Porque no tenía más que para huevo y él está comiendo huevo. Él sabe, me identifico con él. Con él puedo hablar hasta de mis problemas porque él los entiende. Así era Juan. Ahora, ¿qué ve la gente cuando nos ve a nosotros en la calle? ¿Nos ve como uno de ellos? ¿Tenemos la capacidad de mezclarnos con las personas? ¿O hemos hecho una burbuja de religión y de perfección que nos aparta de la gente? ¿Qué dice la gente cuando te ve venir? ¿Te quieren escuchar?
¿O quieren platicarte sus problemas? ¿Se sienten en esa confianza? ¿O dicen, aquí viene el que nos juzga por todo? Aquí viene el perfecto. ¿Cuál es nuestra cercanía con la gente? Ese era el problema. ¿Sabes por qué la gente escuchaba más a los fariseos que a los saduceos? Porque los fariseos, aun como eran, estaban más cerca de la gente. Pero la cercanía de Jesús fue otra cosa. Nunca la habían conocido. Pero comienza con el profeta Juan el Bautista, ¿verdad? La gente decía, a este hombre Dios le habla, tiene la palabra, predica con una espada en la boca, ¿verdad? Y sin embargo, es como nosotros. Y ese es el ministerio de la iglesia contextual que entra en el mundo de las personas. Por eso nuestro llamado es abrir nuestro corazón a los problemas de la gente y abrir nuestra mente, ¿verdad?, a las situaciones de las personas. Es muy fácil juzgar a los perdidos. Es muy fácil juzgar las acciones, ¿verdad?, de esa persona, ¿verdad?, de esa chica que quedó embarazada, de ese chico que reprobó de año en la escuela, de ese padre que se peleó. Es muy fácil para nosotros ir y juzgar las acciones, pero lo que tenemos que hacer es verlos como Cristo los vio, como personas requeridas de salvación, de restauración, ¿verdad? Pero para eso tenemos que estar abiertos a ser como ellos, no a vivir como ellos viven, pero a ser uno con ellos en sus problemas, ¿verdad? A estar cerca de ellos. Ahora vamos a ver el verso 7. Ya vamos a acabar en el 8. Dice, y proclamaba diciendo, ¿qué proclamaba? He aquí, después de mí, viene uno que es más poderoso que yo, ante quien no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo en agua, pero él los bautizará en fuego. El mensaje de Juan se predica en humildad, porque Juan no se presenta como el restaurador de Israel. Juan tenía seguidores. Juan pudo haber dicho, pues yo al Mesías ese, pues yo me hago de mi grupo, ¿no? Juan no fingía su humildad. Él era muy claro, el que viene detrás de mí, yo no puedo ni siquiera desatar la correa de sus zapatos. Yo solamente soy un mensajero. Yo solamente entrego el paquete. Pero el encargado es otro. Y ese es nuestro lugar como hijos de Dios. Nunca vas a ver al guía turístico creyendo que todos los edificios que él está enseñando son de él. Son de alguien más. Y todo lo que viene para nosotros es a causa de alguien mayor que nosotros, que nos salvó y nos perdonó. Pero somos mensajeros. Y como no es mi mensaje, sino es el mensaje de Jesús, pues por eso el Evangelio de Jesucristo, yo no soy quien decide la urgencia. La urgencia la decide el que pone el mensaje. Y la urgencia es hoy. Vamos a ponernos en pie. Y cierra tus ojos ahí en tu lugar. El Evangelio de Marcos es tan dinámico porque quiere enseñarnos la urgencia de predicar las noticias de Jesús. La urgencia de que el mundo sepa que Cristo vuelve. La urgencia de que se levanten heraldos, que proclamen, ¿verdad? Que sean voces en el desierto, que proclamen el mensaje de salvación. Juan el Bautista no dirigía el mensaje hacia sí mismo, sino que lo alejaba de sí y lo acercaba al Mesías. La gente volteaba a ver al Cristo. El verdadero poder, la verdadera transformación viene de Dios, del que bautiza con Espíritu Santo. Pero ¿dónde están los mensajeros? Como Juan, que no esperan la plataforma, ni las multitudes, ni las comodidades, sino que en los desiertos son capaces de anunciar las verdades
y de decir, Cristo viene. El tiempo profético se acerca. La salvación está ahí en la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Quiénes son los que van a llevar a los demás a cruzar esa puerta que es Jesús para que sean parte del rebaño? ¿Dónde están los heraldos que se levantan con valentía como Juan el Bautista? No requieres nada más que al Espíritu Santo y la voluntad de servir al Señor. La Biblia nos habla de un endemoniado de Gad. Y cuando éste es liberado, él quiere irse con Jesús. Él quiere ir al seminario teológico de Jesús, quiere ir a la escuela bíblica de Jesús. Pero Jesús le dice, tú no vas a ninguna escuela. No me sigas. Ve con los tuyos y anúnciales lo que pasó contigo. No me interesa que vayas al seminario, me interesa que prediques lo que yo tengo para ti. ¿Qué fue lo que Dios hizo contigo? ¿Qué fue lo que Dios hizo en tu vida? Los que estén llamados a aprender más, a la teología, al seminario, los que estén llamados a los estudios formales, gloria a Dios. Pero si no es tu caso, aún así estás llamado a ser un heraldo en el desierto que proclama la venida de Cristo, la venida de uno del que no somos dignos ni siquiera de atar el cordón de su calzado. Pero venimos a decir que nos salvó, que nos rescató, que cambió nuestra forma de ver las cosas, que nos hizo diferentes, que cuando todo lo veíamos oscuro, Él vino y aclaró nuestro panorama. Dile ahí en tu lugar, dile al Señor todo lo que ha hecho por ti. No te canses de agradecerle. Mira cómo estaban tus hijos. Mira cómo estaban tus padres. Cómo estaba tu vida y todo lo que Dios hizo a favor tuyo. No lo puedes callar. Porque el Señor viene de regreso a preguntarle a sus creyentes, ¿qué hiciste con las monedas que te di? Los testimonios que guardaste toda tu vida, los cambios que hice contigo y los dones que te entregué. ¿Están en la tierra enterrados o se han multiplicado cuando los compartiste con otros? La asignación de esta semana para nosotros como iglesia es ser heraldo en donde estemos. Nuestra responsabilidad es la gente. Somos responsables de la situación de nuestras ciudades. No culpes al gobierno. La iglesia, la única capaz de llevar a otros a la vida eterna en Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Señor, bendice a mis hermanos, Dios, que están en este lugar. Bendice sus vidas, Señor Dios. Anímeles, Dios, en la asignación de sus vidas y lo que hay que hacer esta semana, Señor. Bendíceles, Dios, que esta palabra de vuelta en sus cabezas y funcione, Señor, en favor de tu reino. Bendigo sus vidas, bendigo sus dones, Dios. Señor, declaro, Dios, que sus dones se manifiestan más fuertemente, Señor, conforme ellos van usándolos. Ponlos y ponnos en áreas de oportunidad. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.